Y después pasamos a la siguiente. Sí, catastrófico. El síndrome antifosfolipídico puede, para esto, bueno, pobre, es una catástrofe para el paciente porque yo he visto 5 casos, de los cuales fallecieron 4. Y este fue un caso que tuvimos en el hospital, Romina, no sé si vos te acordás. Se salvó el veterinario. Sí, sí, Eh, ¿Se acuerdan del señor que era... sí, Sí, era de veterinario, veterinario. de Ujú. Chávez, ¿Se sí, acuerdan del veterinario? Bueno, sí. este, el síndrome antifosfolipídico catastrófico es una catástrofe, como dice el nombre, valga la Ujú, redundancia. Es una entidad muy poco frecuente, sumamente poco frecuente, pero en donde de repente el sistema inmunológico de un paciente, esta trombofilia adquirida autoinmune, se active en una forma sagaz y genera trombosis por todos lados. Imagínense de todos estos lugares que les he estado comentando que se puede obstruir, puede haber afección trombótica de varios órganos, sistemas, tejidos. este, Fundamentalmente se afectan más los vasos pequeños, ¿sí? Y tiene que haber por lo ujú, menos una afección concomitante en 3 tejidos con un lapso de unos 10 días, ¿sí? En realidad, bueno, uno se hace la confirmación del laboratorio del SAF, la siguiente. Eh, Después, bueno, ¿en dónde estamos ahora? Vos estás en No, tratamiento. tratamiento, paso En tratamiento. siguiente. Pasamos al ¿Querés tratamiento. que- Ah, Después del SAF catastrófico, bueno, hay algo que no mencioné ahí. Eh, el SAF catastrófico, bueno, ahora sigo con lo que es el tratamiento. El síndrome de tifosfolipídico catastrófico, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay que sospecharlo. No se hace mucho más en cuanto a tratamiento que sospecharlo y dar, ahora mencionaré lo que es, de pensar las 3 patologías, digamos, el compromiso de 3 órganos isquémicos en un lapso pequeño o corto sin ninguna otra causa subyacente, bueno, ahí pensar en el SAF. Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento, bueno, mucho más, mucho no tengo para decirles, este, salvo de que, bueno, si estoy hablando desde coágulo, desde que estoy iniciando la charla, obviamente que es mucho más divertido el tratamiento que puede llegar Agustina, Agustina, ¿no? Nosotros acá, bueno, nada, no tenemos mucho más que la anticoagulación, es así. ujú, Eh, Fundamentalmente, a ver, hay dos diferentes, entre lo que es el SAF obstétrico y lo que es el SAF propio o fuera de lo que es las alteraciones obstétricas, ¿sí? Difiere un poco. Si la manifestación clínica es solo alteración obstétrica de las que he mencionado, no es necesaria una anticoagulación plena, ¿no? Uno lo que utiliza es cuando se detecta es una tromboprofilaxis con la oxaparina de 40 miligramos, es lo que se utiliza en el embarazo. Puede o no asociarse a aspirina. Muchos pacientes o muchos hematólogos, no hay mucha clínica o, digamos, o evidencia científica, porque en realidad no hay tantos casos de SAF o no hay tanta investigación clínica como por ahí puede ser en lo que es el manejo del lupus, que del cual yo desconozco, ¿no? En lo que es trials o todas esas cuestiones, pero se puede agregar aspirina y fundamentalmente se asocia el agregado de aspirina si tenemos un SAF triple positivo o con presencia del inhibidor lúpico, ¿sí? Y se usa en oxa 40 miligramos como dosis fija. ¿Sí? La tromboprofilaxis se realizó 2 meses postparto, porque sepan que en el embarazo se incrementan todas las hormonas, se incrementa en forma, digamos, las proteínas de la coagulación en forma progresiva, ¿sí? Entonces, y eso casualmente lo hizo la naturaleza para prevenir la hemorragia postparto. Pero bueno, hay pacientes que tienen SAF, entonces eso las complica y pueden tener una trombosis postparto, que es lo más riesgoso, más allá de prevenir al feto para evitar la trombosis placentaria. Sí se utiliza la tromboprofilaxis postparto para evitar la TBP en la mamá, ¿no?
A veces se puede, y esto está discutido, ¿no? Monitorar el anti-10, que es lo que hacemos los hematólogos, que es medir la efectividad de la, digamos, de la enoxaparina en la dosis profiláctica, que bueno, tiene un punto de corte 0,2-0,4, pero no está del todo tan definido si es estrictamente hacerlo o no. Yo en realidad, particularmente en mi caso, lo hago con los pacientes para quedarme tranquilo que tienen una dosis profiláctica de enoxaparin. Y con respecto a lo que es el SAF trombótico, ¿sí? En realidad, por fuera de lo que es el embarazo, sí está indicado el tratamiento trombótico, ¿sí? Anticoagulante por vida. Una vez que tenemos un paciente con el síndrome antifosfolipídico corroborado, ¿sí? Con la medición con los criterios de Signet, con persistencia de los anticuerpos, con persistencia de los inhibidores lúpicos. En ese caso está indicada la anticoagulación de por vida, ¿no? Este, y con respecto a qué anticoagulante elegir en ese contexto. Pues bueno, en el contexto de un paciente internado en que lo diagnosticamos o que sospechamos, bueno, ahí uno puede usar, usa la enoxaparina, ¿no? En un contexto ambulatorio, bueno, está todo el advenimiento de estos anticoagulantes nuevos, ¿no? Entonces se hizo un análisis, hay un trabajo que es muy importante, después les paso porque se ve que no lo puse, después les paso la bibliografía en donde se randomizaron pacientes, ¿sí? A tanto usar antivitamínicos K versus anticoagulantes orales directos y el estudio tuvo que ser suspendido en forma precoz porque se notó un notable incremento de mayor riesgo de stroke o de eventos trombóticos en aquellos pacientes que tenían fenómenos trombóticos arteriales, ¿no? Se veían que era mayor con los anticoagulantes orales directos que contra los antivitamínicos K. Así que bueno, acá en este contexto se empezó a hablar de que en el síndrome antifosfolipídico los anticoagulantes directos o los nuevos, como el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran, ampliamente difundidos, utilizados por todos, que no eran de una indicación que eran superados por los antivitamínicos K. Obviamente bien controlados los antivitamínicos K, ¿no? En realidad esto no queda muy poco claro, entonces queda claro que frente a un fenómeno trombótico en contexto de SAF, hay que usar sí o sí antivitamínicos K por sobre los anticoagulantes orales directos. A su vez, la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia, la ISTH, eh, se manifiesta en contra de utilizar los anticoagulantes por este ensayo en contexto, los directos, en contexto de un fenómeno trombótico arterial, ¿sí? O en aquellos SAF que son triples positivos, que sabemos que son los de mayor riesgo, las recomendaciones son utilizar antivitamínicos K, ¿sí? En caso de que un paciente esto es en el contexto arterial, ¿sí? O en el contexto triple positivo. Ahora, en caso de que un paciente tenga una trombosis venosa, ¿sí? No sea triple positivo y tenga un solo anticoagulante o un anticuerpo, ¿sí? Que no sea inhibidor lúpico, fundamentalmente ahí aconsejan que sería, digamos, factible utilizar los anticoagulantes nuevos, obviamente siempre en el contexto venoso, ¿no? Después, bueno, uno va viendo cómo es la clínica del paciente, ¿no? Si uno está tratando, yo particularmente, está tratando hay pacientes, por ejemplo, que están descriptos que son metabolizadores rápidos en donde el cintrón no genera efecto, y eso es un efecto eh, muy poco raro, una sola o dos veces lo habré visto. Entonces, antes no quedaba otra opción que utilizar, dejar a un paciente anticoagulado de por vida con heparina, lo cual era un horror, imagínense, la gente pinchándose todo el tiempo. Pero bueno, por eso esto es una opción de si no es un SAF triple positivo, si solo tiene una anticardiolipina y solo tiene
o un anti-beta-2-glicoproteína, bueno, no estaría mal utilizar los anticoagulantes nuevos. Y con respecto a lo que es el SAF catastrófico, la siguiente, y ya estamos Sí, terminando. ya está. Con lo que es el SAF catastrófico, en realidad lo que uno tiene que hacer es anticoagular y está descrito utilizar corticoides en altas dosis como, y rezar, ¿no? Porque es un paciente muy grave, muy gravemente enfermo. A veces esto está potenciado por los efectos de una infección sistémica que lo desencadena en el contexto inmunológico de base. En ciertos casos se han descrito la utilidad de plasmaféresis para eliminar los anticuerpos, eso, pero bueno, no hay nada descrito. Y después, bueno, me ha pasado de tener pacientes con plaquetopenia, que esto puede puede estar en el contexto del SAF. Me ha pasado de tener pacientes con, eh, digamos, con síndrome antifosfolipídico primario, plaquetopenia sin presentar lupus, ¿sí? Y que el SAF no se sabe por qué, y es muy difícil diferenciarlo de una PTI idiopática primaria, pero puede, como dije, puede dar plaquetopenia. Y a veces podemos tener plaquetopenia, como me ha pasado en un paciente con SAF, plaquetopenia y trombosis. Bueno, ahí uno empieza a utilizar lo que vemos de la trombocitopenia y el lupus, en donde puede utilizar corticoides, puede utilizar hidroxicloroquina, ¿sí? Y obviamente mantener, mantener la anticoagulación cuando el recuento de plaquetas esté entre 30.000 y 50.000 por arriba, si de esos valores uno puede anticoagular. Y me ha pasado de que con una paciente, una vez tuve que usar hidroxicloroquina, recién allí ahí se le pudo incrementar los valores de las plaquetas, entonces yo estoy esperando que le aumenten las plaquetas porque a su vez tenía una trombosis concomitante. Estoy esperando que aumente las plaquetas para indicarle el anticoagulante. Pero bueno, como conclusión, hemos visto que, bueno, yo no quiero extenderlo mucho más por la hora, que esto es una patología muy compleja, que puede dar una alta cantidad de síntomas, de sospechas clínicas, y bueno, obviamente la base es la anticoagulación, es razonar, pensar que está, y bueno, saber que es una trombofilia adquirida y bueno, que son pacientes que van a ser pacientes crónicos con muchas manifestaciones clínicas, con mucha carga emocional, generalmente gente joven que queda anticoagulada o con una secuela previa, como esta chica que vi hoy, que infartada, bueno, con un Ah, síndrome claro. coronario agudo, con una falla cardíaca tremenda, y que se hizo un trasplante de corazón y a su vez está trasplante cardíaco y a su vez está anticoagulada por el SAF. Así que bueno, espero no haber sido Sí. un poco No, complejo. claro, estuviste re claro porque como vos dijiste es medio es la gran simuladora porque se presenta. Me Sí, acuerdo también un caso raro, no hace mucho, que te debes acordar, de una señora que derivan por lumbalgia y tenía una insuficiencia suprarrenal por sangrado de las dos claro, suprarrenales y sí, triple, puede dar, resultó sí, ser que sangró después de la trombosis de ambas suprarrenales, que tenía triple sí, positivo también. O sea, exactamente. Sí, sí, raro. bueno, una falla suprarrenal aguda puede darse por SAF. Es decir, bueno, ¿quién puede llegar a detectar eso? Y la verdad es rarísimo. Pero bueno, uno como concepto es cualquier falla en un órgano y buscarlo, pensarlo, ¿sí? Escucharlo. Porque puede ser esto y por ahí el paciente queda boyando y no sabemos bien, y bueno, y el real tratamiento es anticoagularlo, a lo sumo darle alguna prednisona o hidroxicloroquina o alguna otra cuestión, ¿sí? Pero bueno, nada, sé que es muy tarde, No, no, pero estuviste muy claro, muy linda clase, César. No sé, Carlos, si hay alguna Sí, pregunta. muy buena disertación, César. Hay tres preguntas.